Hola, Shio, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, querida, al contrario, ya te la debía desde hace un montón. Desde hace un montón, ¿verdad? No, no te preocupes. Pues bueno, para quienes no te conozcas, para quienes no te conozcan, voy a introducirte brevemente. Shibón Guerrero es una académica de la UNAM, es licenciada, corrígeme si estoy mal, pero según yo eres licenciada en biología y maestra y doctora en filosofía también por la UNAM. Es correcto. Bueno, en realidad el título dice bióloga, no nos dicen licenciados en biología, pero Ujú. es, Ok, ok, eso es interesante. Em, Cuéntame, Shio, ¿cómo fue tu interés por introducirte primero en la biología y posteriormente en la filosofía? bueno, yo llegué a la biología por quizás una mezcla de razones. La primera es que no, mis papás habían estudiado sociología y economía y yo quería dedicarme a otra cosa. No quería de alguna manera dedicarme a ciencias sociales porque ellos habían hecho eso. Y lo que me llamaba mucho la atención de la biología es que a mí siempre me gustó cuando iba creciendo. Yo nunca jugué ni con muñecas ni con carritos. Yo jugaba con animalitos. Me Ujú, gustaban, pero no animalitos de granja, ¿no? Sino me gustaba coleccionar muñecos que representaran distintas faunas. Entonces me encantaba ir coleccionando animalitos de las faunas del Ártico, del Antártico, de la sabana africana. E wow. incluso hubo un momento en la vida donde me dediqué a hacer esculturas de árboles de la selva alta, que me gustaba mucho. Entonces, siempre hubo algo en la biología que me pareció apasionante. Me gustaba incluso todo lo que tenía que ver con este, películas como Jurassic Park, donde había la primera, Ujú, aclaro, que ujú, tenía todo un discurso biológico súper interesante. ujú, Y en ese sentido, como que siempre me interesó todo lo que era la zoología, la botánica, la paleontología. Y donde de plano terminé de convencerme es cuando empecé a leer literatura de ciencia ficción y dije, esto me encanta, a mí me gustaría algún día escribir ciencia ficción, wow. pero no desde la física, porque casi toda la ciencia ficción clásica estaba escrita desde la física. Y yo lo que quería era más bien escribirla desde la biología, ¿no? Entonces ahí era donde yo quería, de alguna manera, decir, yo quiero hacer ciencia ficción, Ujú, pero quiero hacer ciencia ficción desde la biología. Entonces entré a estudiar biología, ujú, un poco por todas esas razones, y ya en biología lo que me di cuenta es que no me gustaba el trabajo de campo, que me encantaba leer biología, pero que no me gustaba el trabajo de campo y que tampoco me gustaba el trabajo de laboratorio, que lo ujú, que me gustaba eran cuestiones que tenían que ver con teoría, con análisis de los relatos, que tenía que ver con cuestiones discursivas. Y dije, chin, pues soy una bióloga de banqueta, ¿no? Como dicen que hay ujú, tres tipos de biólogos, ¿no? ujú, De banqueta, que son los teóricos, ujú, los de laboratorio y los de campo, ¿no? Y dije, pues a mí me tocó ser de banqueta. Y justo un poco por eso y por una serie de controversias que me fui encontrando al interior de la biología evolutiva, es que me acerco yo a la filosofía de la ciencia, a hacer una maestría que fue sobre filosofía de la ciencia, pero en cuestiones de biología evolutiva. ujú, Y en algún momento, cuando iba a entrar al doctorado, mi entonces director de tesis me hizo una pregunta que fue muy fuerte. Me dijo, eh, escoge un tema al que le puedas dedicar la vida. Y dije, Dios mío, qué fuerte ujú, pregunta. claro. Y me di cuenta que no me podía dedicar a lo que había hecho en la maestría. Y una cosa que yo de alguna manera venía cargando desde la prepa era toda la cuestión de explicaciones biológicas de la diversidad sexual. Yo desde que estaba en la prepa había leído un libro de Luis González de Alba, que dentro de todo lo que hacía también divulgación de la ciencia. Ujú, El libro me había parecido muy interesante. En retrospectiva, después de 25 años, creo que el libro era muy biologicista. ujú, Pero en ese momento dije, wow, yo me quiero dedicar a esto. Y en la carrera, en algún momento en la materia de evolución 2 escribí de hecho un ensayo sobre evolución y homosexualidad humana, ujú,
que además nadie supo cómo calificarlo porque en ese momento nadie hablaba de esos temas. Ujú. Entonces, bueno, pues saqué 10, yo creo que porque nadie supo qué hacer con mi ensayo, ¿no? Así como, bueno, pues vamos a ponerle 10 porque no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces yo venía con este gusanito ya desde la licenciatura Ujú. y había incluso leído cosas sobre eso, había leído el libro de Joan Rockgarden de Evolution's Rainbow que cambió mi vida, no solo porque ella sale del closet como mujer trans y después se encuentra con muchas cosas y escribe este libro, o sea, no solo por lo personal, sino también por toda la manera en la que interroga la biología. Ok, Entonces, así es como entré al doctorado en filosofía de la entraste. ciencia, a trabajar diversidad sexual. Y pues Ok. lo demás es historia un poco. Sí, sí, sí. Ok, no, pues qué interesante. Y me surgen varias preguntas ahora que me comentas todo esto de cómo fue tu camino. La primera de ellas ¿cómo, como qué tipo de animales? Ya me hablaste un poco acerca de ello, pero como qué tipo de animales eran aquellos a los que te sentías atraída y sobre todo, bueno, hablando de tu infancia y sobre todo, ¿cómo los conseguías, no? ¿En dónde los conseguías? Esa es mi primera pregunta y la siguiente es el libro de Luis González de Alba. Era uno de sus libros de divulgación científica, ¿verdad? Sí, a ver, empiezo con la de Luis. Ujú, Sí, era un libro que ahí he de tener en algún lugar de mi casa, entre los libros. Era un libro de divulgación, ya ves que él hizo todo. O sea, Luis sí, hizo divulgación de la ciencia tanto en periódico, pero también en libros. Hizo literatura, crónica, mm, ensayo, bueno, fue activista. ujú. Cuento, Yo sé, no, yo sé que novelas. es una figura polémica porque en efecto llegó a tener posiciones misóginas y transmisóginas y de hecho incluso llegó en su momento a correr a las hermanas vampiro del taller diciendo que pues eso, pues casi casi que era que el drag era una vergüenza. Ujú, Dio ahí sus razones. Entonces yo reconozco que es una figura polémica, pero siempre respeté yo su divulgación, a pesar de que ujú, ahora siento que era un biologicista tremendo. ujú, Siempre lo respeté como un divulgador que creía que la ciencia podía ayudar claro. a echar abajo una serie de mitos sobre las diversidades sexuales. Y Mm, sobre la otra pregunta, bueno, los muñequitos, pues en donde se pudiera, así en la feria, en las ujú, jugueterías. Y luego eventualmente lo que pasó es que como buena bióloga empecé a tener acuarios. mm, En el momento más loco llegué a tener incluso 4 acuarios simultáneos en mi casa, 4 peceras grandes, ujú, una de agua salada, por ejemplo, una de agua dulce, una que era pues más bien un ambiente híbrido y ujú. otra que era más bien para plantas, ¿no? Y, Fascinante. o sea, de animales yo tuve así desde tortugas de todo tipo, pasando por peces de todo tipo, crustáceos, equinodermos, este, tuve, este, vaya, tuve anémonas, tuve morenas, tuve Wow, víboras, tuve ranas, tuve, este, todo lo que se te ocurra. wow. eh, O sea, tenías tu propio mundo ahí. Sí, y es una de las cosas que extraño, pero es muy caro, no me da la vida y el tiempo ahora para tener eso, pero es una cosa que extraño. Sí, Siempre me gustó esa parte de tener como microambientes en casa. okey. Muy bien. Y ahora también mencionabas que te interesaste inicialmente en la biología por la ciencia ficción. Fue una de las razones por las que te llamaba la atención. ¿A qué autores, autoras de ciencia ficción leías? Bueno, pues yo creo que fui bastante convencional en mis inicios porque creo que hay un momento en la adolescencia donde mucha gente, por ejemplo, se encuentra con tres grandes figuras de lo que se consideran a veces géneros menores, Ujú, que normalmente te encuentras con Lovecraft en el ámbito del terror, con Tolkien en el ámbito de la fantasía y con Asimov en el ámbito de la ciencia ficción. Y en ujú, ese sentido, pues fui muy ortodoxa porque me encontré estos tres autores más o menos cuando tenía 13, 14 años. A pesar de que a Tolkien ya lo conocía, pues ujú. lo leí bien, bien a esa edad.
Y a esa edad leí prácticamente toda la producción literaria de Asimov, que es enorme. Me acuerdo que en un verano de esos largos del bachillerato me eché como 20 libros. Nunca había leído tanto hasta esa edad, ¿no? Ujú, Y recuerdo esas vacaciones donde te podías sentar a leer y hasta me da envidia, ¿no? Digo, qué maravilloso era poderte sentar 3 meses a ujú. leer en tu casa, ¿no? Sí. Y por supuesto, pues después de Asimov, la exploración clásica me llevó a leer, digamos, los autores clásicos, ¿no? O sea, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, este, eventualmente a Julio Verne. Y al principio era una ciencia ficción, pues, la más clásica, ¿no? Y te diría que con los años, una de las cosas que me encantó fue el día que me encontré a las escritoras de ciencia ficción, que yo esas ya no las leí siendo adolescente, porque Ujú, no me las encontré. Ya ujú, estaba, a la primera que me encontré fue a Úrsula K. Le Guin, ujú, que me resultó fascinante, porque me pareció una prosa radicalmente distinta, ujú, mucho más etnográfica ujú, que la de todos los demás, ¿no? Y recuerdo todavía todo lo que fue leer cuentos de Terramar, historias de Terramar. ujú, Y después de ella, pues ya con los años me fui encontrando con otras autoras como Margaret Atwood, como Octavia Butler, ujú, y vaya, no es que ninguna de ellas sea así una figura poco conocida, ¿no? Yo creo que ujú, también a estas alturas ya son figuras muy conocidas dentro de la ciencia ficción. ujú. Y por ejemplo, después de leer a Octavia Butler, eso fue para mí cuando leí su libro de Kindred y toda la reflexión que crea, donde está la ciencia ficción mezclada con la memoria de la esclavitud, pues ahí fue cuando descubrí todo lo que es el afrofuturismo. Mm, Y, y eso fue un descubrimiento espectacular, ujú. que luego me llevó, por ejemplo, a leer una colección de cuentos del futurismo africano, ¿no? Que justo Ok. dicen Ujú, que no son, dices que el afrofuturismo es de la afrodiáspora, ¿no? El ujú, futurismo africano es africano, no es de la diáspora, ¿no? ujú. Eh, y fíjate que me tardé mucho en encontrarme ciencia ficción latinoamericana. Me Ok. encontré por ahí algunas antologías. Yo, por ejemplo, el día que descubrí que había un pequeño cuento de Amado Nervo que estaba en una antología de ciencia ficción, me pareció impresionante, ¿no? Y Ujú. yo lo asociaba como un poeta, ¿no? Y el Sí, día sí, sí, que sí. escribía cuento y que había escrito un cuento que era considerado ciencia ficción, dentro de esta polémica que siempre hay si hay ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Ujú. Sí, no, y Entonces, sus cuentos son maravillosos también, ¿no? O sea, como si como poeta es bueno, como cuentista, uf. sí, pero pues yo no, la verdad, yo siempre he dicho que yo no sé mucho de literatura, Ujú, ujú. entonces siempre voy de sorpresa en sorpresa, ¿no? Te voy a decir que la literatura de ciencia ficción más reciente que me encontré Ujú, es esta ciencia ficción mucho más cercana a lo trans. ujú, De hecho, tengo un ensayo que espero que se publique el próximo año, ujú. justo sobre este cuento que se llama me identifico como un helicóptero de combate, ¿no? Okey. Que el día que leí ese cuento y todo lo que había generado ese cuento, dije, wow. ¿De quién es este cuento? Justamente, mira, no me acuerdo, pero ahí te va la historia, porque Ujú. ese cuento lo publicó una mujer trans que acababa de salir del closet como mujer trans. Órale. Y lo publicó, y el problema es que ella nunca reveló que era una mujer trans cuando publica el cuento. Ujú, O sea, al principio el cuento fue muy bien recibido y posteriormente la gente empezó a preguntarse si no era un troll transfóbico que se estaba burlando de la comunidad trans. ujú. Y empezó una ola muy fuerte de violencia hacia esta chica al punto que ella de plano abandona su identidad. Ah, No sé si eso se calificaría de una detransición, pero ah, lo que hizo es que abandonó la identidad social a la que había llegado, el qué nivel de interesante. comentario tan violento que recibió, Ujú, diciéndole pues que estaba haciendo un cuento transfóbico. Y en realidad era un cuento muy creativo. ujú, ujú.
Entonces, pues ahí sí, eso hace que la pregunta de cómo se llama sea una bronca, porque lo firmó con un nombre que ya no es el suyo. Ok, Y es una historia súper interesante, porque justo yo me encontré ese cuento, pues ya tendrá un par de años por recomendación de Juliana, que me dijo, ve esto que está pasando. ujú, Eh, y claro, la ciencia ficción siempre se ha atrevido a soñar horizontes que quizás en una literatura un poco más realista no se puede, ¿no? claro, sí, sí, sí. Entonces, pues así pasa, que era un cuento donde ella decía, bueno, ¿qué pasaría si este tropo transfóbico me lo llevo a la ciencia ficción? Ujú, muy bien. Y ahora mismo puedo recordar que en tu libro, en donde compilas, me parece 4 o 5 eh, escritoras académicas, si no mal recuerdo, es un libro publicado por la UNAM que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tú eres la compiladora junto con alguien más. Y en este libro tú también participas. Son una serie de ensayos en torno a lo trans, a la cuestión trans. Y ahí tú mencionas que escribiste un cuento también que fue parte de una, si no mal recuerdo, como de un concurso de debate feminista. eh, y bueno, es digamos que lo único narrativo que encuentro dentro de todas tus publicaciones, porque por lo regular bueno, tienes una columna en El Universal, has publicado también otro tipo de ensayos, em, pero digamos de narrativa es lo único que ubico. Y complementando esta pregunta con tu comentario inicial de que pues te llamaba la atención, tú querías escribir ciencia ficción, ¿has logrado escribir algo de ciencia ficción? A ver, el libro que hablas es el libro que hice con esta Alba Pons Rabasa, que se llama Afecto, Cuerpo, Identidad, Ujú, ujú, y que sí, que es un texto autoetnográfico, donde hablo de un cuento que justo se llama El tatuaje de Simón, ujú, que se publicó en 2008, justo en el centenario del natalicio de Simón de Beauvoir. ujú, Tengo publicados, si no me falla la memoria, 4 cuentos. ok, Y pues creo que nada más 3 poemas. ujú, En realidad, a pesar de que me interesaría mucho explorar el tema de la literatura ujú, y que llevo escribiendo, yo empecé a escribir, o sea, empecé a explorar una escritura más literaria en 1999 a raíz de una cosa un poco triste, y es que una prima la balacean ujú, afuera de una discoteca en el 99. Me acuerdo mucho ujú, porque el primer cuento que escribí se lo escribí a ella, y a la postre el cuento lo perdí, cosa que sí lamento mucho, porque ujú, lo tenía en una computadora que se quemó ok, y no tenía yo una copia, pero fue el primer cuento de literatura que escribí en 1999. ujú, Y de ahí en adelante tengo varios cuentos, pero no publicados. Publicados ujú, tengo uno que salió en Lenguaraz, yo creo que hace 15 años, ok, que era una especie de fantasía erótica entre Buda y Alá, mm, eh, que tenía justamente una connotación de tratar de imaginar lo que podría ser una erótica interreligiosa, ¿no? Justo ujú, lo escribí en un momento donde tenía un amigo, bueno, que sigue siendo mi amigo muy querido, que acababa de convertirse al sufismo, ujú, y en un momento particularmente islamófobo, ¿no? ujú, Entonces el cuento también es una exploración de cómo puede haber un cariño y una erótica allí donde tenemos distintas religiones, ¿no? Entonces está un cuento que podrías decir que es lo más cercano que tengo a ciencia ficción, que se publicó en una página en internet y que se llama el cuento Soñar conmigo, y que es un ejercicio de viajar en el tiempo y ujú, reencontrarme siendo niña, y de alguna manera de mirarme con los ojos del presente, ¿no? Eso sería ujú. en todo caso lo más cercano. Qué, Eh, qué, qué maravilla. Ojalá me lo puedas compartir si es que está por ahí, si es que sabes dónde está publicado, porque me y encantaría yo te leerlo. lo mando más tarde porque tengo que buscar el link, pero sí, Sí. sí lo tengo. Y tengo justo el tatuaje de Simón y tengo la segunda parte del tatuaje de Simón. Y eso sí, Ujú,
vienen en segunda parte porque la primera parte fue 2008 y la segunda parte es de 2020. Mm, Y la razón de eso es que si tú lees el cuento de 2008, es un cuento que puede hoy ser leído como un cuento TERF, así. ujú. Y de hecho lo mencionas en tu libro, ¿verdad? Algo así como, pues esto mismo, que pudiera leerse, interpretarse de una manera distinta a la que tú inicialmente tenías. Pues lo que pasa es que fue un cuento escrito en un momento donde yo tenía muchas preguntas Ujú, y sí me parece importante aclarar el contexto porque yo justo me empecé a interesar por el feminismo porque vi que era algo muy importante para entender la historia de la diversidad sexual, que discursivamente había tenido mucho impacto sobre la diversidad sexual el movimiento feminista. ujú, Entonces empecé a tratar de leer sobre todas las otras ramas de los feminismos, empecé a tratar de leer no solo sobre teoría queer y postestructuralismo, sino feminismo de la diferencia. ujú, Me interesó mucho tratar de entender todo lo que fue la corriente del feminismo de la diferencia emanada de este pensamiento lacaniano, ujú, que siempre me costó mucho trabajo, pero justo en un momento donde yo estaba haciendo esta exploración también tenía preguntas. Y eso me llevó incluso a un momento de resignación, de creer que una transición de género era algo imposible. ujú, Y eso es un subtexto del cuento de 2008, una especie de cuento de un deseo renunciado, ujú. Okey. donde de alguna manera se ve por un lado mi interés de acercarme al feminismo y por el otro lado una especie de renuncia de, sin embargo, será un espacio al que nunca podré acceder porque Mm, esta no es mi vivencia, ¿no? Entonces el cuento está escrito desde allí. ujú, Y la segunda parte, que también está publicada, que publicó una revista en línea que se llama Plástico, es de alguna manera eh, la historia de ese personaje 15 años después. Y ese no es un cuento de ciencia ficción, pero de alguna manera es un cuento mucho más fantástico. mm, Primero es okey, un relato de la ciudad, de alguna manera, de ujú, una vida en la ciudad. El segundo es un cuento mucho más, así, no te lo voy a spoilear, pero te diría que opera más en el ámbito de una fantasía eh, y que necesitaba, de alguna manera, le debía yo al personaje ese cuento, ¿no? okey, Y te digo, okey, pues que tengo 3 poemas en este libro que salió hace poquito de Poetas Trans de Avyayala, que sacó justo esta colectiva de Pez en el Árbol. ujú, Y toda la vida he tenido muchas ganas de escribir literatura. Y lo que me ha pasado es que el ensayo siempre me gana por el tiempo y porque pues, es mi trabajo. claro, sí, sí, sí. Pero ahora sí que uno de mis propósitos en 2023 es tratar de cambiar eso. Además, Y bueno, ya esto, una vez intenté escribir una novela de fantasía, la escribí y en ujú, retrospectiva creo que qué bueno que nada más la escribí y se quedó allí porque fue un primer acercamiento a la novela. Creo que ujú, tendría yo que trabajarla muchísimo y es una novela de fantasía, okey, pero es una novela de fantasía trans y la escribí hace 15 años y ahí está maravilla, guardada para que algún día me sienta a escribirla bien, a mm, arreglarla y revisarlo, estilísticamente. mm. Algún día espero hacerlo, no sé cuándo, pero bueno. Sí, ¿no? Y ojalá encuentres el tiempo porque suena suena muy interesante esta novela y bueno, pues, básicamente has incursionado en cuento, novela y poesía, ¿no? Bueno, además de la del ensayo y de los artículos periodísticos. Y también haces drag. Me interesa mucho que me cuentes cómo fue tu acercamiento con el drag y qué es para ti el drag. Bueno, yo hacía drag, tendría que decir que dejé de hacerlo y lo hice unos años. La razón es chistosa porque yo me acerqué primero al Vogue justo por razones muy académicas. Yo había leído como mucha gente esa parte del libro de Bodies That Matter de Judith Butler, esa parte que se llama Gender is Burning, donde hace justo este análisis de Ujú, la película de Paris is Burning. ujú, Como mucha gente había dicho, wow, qué análisis, ¿no?
Ujú, En 2015 me enteré que iba a haber en México el primer ball de Vogue en México. ujú, Y entonces me emocioné muchísimo y dije, pues yo tengo que estar ahí, ¿no? ujú, En ese momento realmente creo que nadie tenía ni idea de nada, porque las propias bogueras, todavía las bogueras mexicanas estaban en pañales, no entendían ujú, bien las reglas, ujú. nadie entendía bien a bien las categorías y cómo funcionaba esto, el público no sabía qué estaba viendo. Entonces yo estuve ahí y fue así, wow, Sí. no sé qué está pasando, pero esto es histórico porque estoy viendo algo de lo que siempre había leído. Ujú, Y ahí estaba Zebra madre en ese entonces de House of Drag, ujú, y me animé el año que seguía, 2016, a empezar a ir a sus clases. ujú. O sea, paso con Lea. Ok. 2016 empezamos a ir juntas a sus clases. Ujú, Este, y la experiencia de acercarnos al Vogue, sobre todo al estilo Vogue Femme, que es el que hace Zebra, ujú, literalmente nos cimbró en la subjetividad. Fue una experiencia muy poderosa ujú, porque encontramos un espacio donde había una celebración de una exploración de género que la verdad es que yo no había vivido en ningún lado. ujú, ujú. Sí, porque es ponerlo en el cuerpo, es Claro, apropiarte del cuerpo y utilizarlo como herramienta de expresión. y ahí me di cuenta la rigidez que tenía mi cuerpo, lo que significa la internalización de un esquema de género sobre cómo te mueves y habitas tu cuerpo. O sea, fue Ujú, una experiencia brutalmente fenomenológica el estar en la clase de Zebra. Y Zebra, al ser parte, bueno, ser madre de House of Drag, pues hacían Vogue y eran parte de la comunidad drag. ujú, Entonces eso me llevó justo a explorar el drag y el Vogue. ujú, Yo estuve haciendo drag, a ver, yo nunca di shows. ujú, Era un drag, más bien un drag como entretenimiento personal, de ujú, vestirme, maquillarme e ir a eventos drag, a ver concursar a amigas, amigos, amigues. ujú. Y lo hice un rato hasta que me di cuenta que en realidad lo que me estaba dando el drag era, era algo, eh, pero no era lo que exactamente yo quería. Okey. Y ahí es cuando dije, no, es que yo no quiero performar un personaje, ¿no? Esto es Ujú, otra cosa. ujú, Eh, y fue una experiencia de shock y entonces llegó una transición de género, pero seguí haciendo Vogue un rato. Y en algún momento tomé distancia de la comunidad justamente porque tuve una diferencia muy profunda ujú, con respecto al lugar que tienen las mujeres trans en la escena ballroom, porque curiosamente hay una codificación del cuerpo de la mujer trans ujú, que todo el tiempo lo distingue a este cuerpo del cuerpo de la mujer cis. ujú, Las categorías lo dicen, una es la categoría women y otra es la categoría femme queen. ujú, No importa que cómo te veas. Eso es una barrera infranqueable en la escena ballroom. ujú. Sí, sí, sí. Y de hecho, cuando llegué a ese punto, una de las cosas que pasó es que dije, ah, caray, Butler no habría escrito esa parte de su libro que se llama Gender is Burning Ujú, si hubiera hecho una etnografía y no un análisis de una película. Porque si okey. ella hubiera hecho una etnografía, se habría encontrado que más allá de lo que la película te muestra sobre la performatividad en el travestismo y en Ujú, el drag, siguen habiendo una serie de reglas institucionales en la comunidad ballroom, y lo digo así, porque institucionales, porque de alguna manera codifican quién es quién, qué lugar tiene, dónde va, en qué puede participar, quién es. ujú. O sea, codifican y regulan a los cuerpos, a los espacios, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Okey. Y ahí me di cuenta que había una invalidación tremenda, que tú nunca ibas a poder estar en una categoría de women. Y dije, Ujú, ah, caray, ¿no? ¿Qué es esto, no? ujú, Y tuve una ruptura muy fuerte justo con el ballroom. En ese momento creo que una parte de la comunidad no entendió nada, pero creo que a la postre ese momento generó una discusión en la comunidad ballroom que llevó
a que empezara a examinarse la transmisoginia y la misoginia en el propio ballroom. Y creo que hoy está en un momento distinto, creo que hoy la comunidad se movió a un lugar distinto. Si Ujú, bien esa distinción pues sigue allí, pues creo que por lo menos hay más conciencia de lo que eso hace, ¿no? Y digo, años después me vine a enterar que desde los años 90 la antropología de género en Estados Unidos ya había documentado que las mujeres trans, que había una parte de las mujeres trans en la escena ballroom que se quejaban mucho de esta regulación, ujú, y que desde los años 90 hay un conflicto allí latente que no se está resolviendo y que lleva prácticamente 27 años ahí. Entonces, este espacio que en su momento me pareció un enorme espacio de subversión y de transgresión, ujú, pues me terminó mostrando algo que creo que fue pues una buena lección, y es que también allí donde hay un espacio lúdico, hay también, a veces incluso disfrazado de entretenimiento, pues ujú. también hay regulaciones de los cuerpos y que hay Ok. que aprender a mirarlas. Qué interesante todo esto que me comentas. Este, mira, el tiempo está por agotarse, pero Ujú. quisiera también, pues, abordar otros temas. Entonces, ¿cómo ves si, no sé si tengas el tiempo Sí, para pausar aquí y mandarte nuevamente, sí, otra invitación? ¿Sí? sí, Okey. sí. Entonces voy aquí a